Bueno, perfecto. Entonces, eh, voy a comenzar contándoles o recordándoles cuáles son las estructuras que intervienen en la transducción mecanoeléctrica. La idea es abarcar a vuelo de pájaro todos los procesos, los eventos que ocurren entre el movimiento de los estereocilios, o mejor, desde la entrada de la onda sonora al oído interno, y la respuesta que se produce en la neurona del ganglio de Corti, ¿sí? Particularmente la neurona del ganglio de Corti de tipo 1, que es la que inerva a las células ciliadas internas, que son las que mandan predominantemente la información auditiva hacia el sistema nervioso central. ¿Sí? Me parece que es importante señalar desde el primer momento, por las dudas, que en la cóclea tenemos dos clases de células ciliadas, que son las células ciliadas de tipo 1 y las células ciliadas de tipo 2, que le decimos células ciliadas internas y externas, pero sepan que en el sistema vestibular tenemos también dos tipos de células ciliadas y que funcionan de una manera bastante parecida, aunque hay algunas diferencias importantes entre esas células. Pero ahora nos vamos a dedicar, a pedido de ustedes, nos vamos a dedicar a las células ciliadas del órgano de Corti. Las células ciliadas internas son las que predominantemente envían la información auditiva al sistema nervioso central. La entrada de informaciones tiene una modalidad que es altamente divergente. Esto significa que una sola estructura le manda información a muchas otras estructuras. ¿Qué quiero decir con esto? Que una sola célula ciliada interna le envía información a muchas neuronas aferentes primarias del ganglio de Corti, ¿sí? O sea, esa información que captura acerca de la onda sonora, que captura la célula ciliada interna, es enviada a muchas neuronas del ganglio de Corti que informan a muchas otras estructuras en el sistema nervioso central después, ¿sí? Las células ciliadas externas tienen predominantemente la función de ser el amplificador coclear. Es decir, estas células ciliadas externas amplifican la oscilación de la membrana basilar, y gracias a eso lo que hacen es afinar el ancho de banda que tiene el sonido que es capaz de impresionar en la célula ciliada interna. Lo que quiero decir con esto es que gracias a eso, la célula ciliada interna responde a un rango de frecuencias menor que si la célula ciliada externa no estuviera. Lo digo de otra manera. Si las células ciliadas externas no estuvieran, cada célula ciliada interna respondería a un rango de frecuencias mucho más grande que aquel al cual responden cuando las células ciliadas externas están vivas y funcionando correctamente. ¿Sí? A esto se le dice que las células ciliadas externas participan en la sintonización de la respuesta de la célula ciliada interna, ¿sí? De modo que responde a un rango de frecuencias mucho menor, y gracias a eso aumenta la discriminación auditiva. ¿Sí? Si no existiera esta sintonización, entonces a una célula ciliada interna le resultaría, lo voy a decir de esta manera burda, con errores, pero le resultaría difícil enviar información específica acerca de una frecuencia determinada. Y, por ejemplo, respondería, como decía recién, a un rango de frecuencias mucho más amplio, y, por ejemplo, una onda de 500 Hz la estimularía tanto como una onda de 1000 Hz o como de 2000 Hz. Gracias a que existen las células ciliadas externas y esta amplificación de la señal, esta participación en la sintonización, la célula ciliada interna responde a un rango de frecuencias mucho menor, mucho más reducido, y entonces, por ejemplo, responde solo a 1000 Hz y no a 1500. ¿Sí? Hasta acá supongo que vamos bien, ¿no? En la inervación de las células ciliadas, en la inervación de este órgano de Corti, las células ciliadas
internas están inervadas por unas 10 a 20 neuronas de tipo 1 del ganglio de Corti. Esas 10 a 20 neuronas son neuronas muy capaces que son altamente especializadas para capturar información y enviarla hacia el sistema nervioso central. Conducen información de una manera muy veloz porque son neuronas mielinizadas, y entonces esa mielinización y esa velocidad alta de conducción les permite responder a estímulos que cambian muy rápidamente. ¿Mm? Que si esas neuronas no estuvieran mielinizadas, mandarían potenciales de acción que viajarían de una manera mucho más lenta, y entonces la capacidad que tendrían para informar, la capacidad de estas neuronas para informar al sistema nervioso central acerca de aspectos que requieren sincronización muy precisa, se perdería. Esa sincronización es importante para lo que vamos a ver en la siguiente clase que pidieron, que es la del procesamiento auditivo. ¿Mm? A esa parte nos vamos a dedicar en la siguiente. En esa clase vamos a comenzar con la idea del bloqueo de fase, y desde ahí vamos a arrancar con todo lo que sigue, si es que les interesa esa parte. Quizá, de vuelta, procesamiento auditivo es un tema amplísimo, y ya las 15 horas del curso las 15 horas que están planeadas para el curso no alcanzarían para hablar de esto. Pero bueno, vamos a tratar de acotar el asunto. Y en esa clase voy a dedicarme un poquito eh, al envío de la señal, a la llegada, qué es lo que hace cada uno de los núcleos, cómo se visualiza eso en los potenciales evocados, los de corta latencia y los de larga latencia. Y vamos a ver si puedo ser lo suficientemente abarcativo en algo que es excesivamente amplio. Al contrario de lo que son las células, la inervación de las células ciliadas internas, las células ciliadas externas están inervadas por neuronas de tipo 2 del ganglio de Corti, que son mucho menos específicas en cuanto a la inervación, de modo que varias células ciliadas externas están inervadas por la misma neurona de tipo 2 del ganglio de Corti. Es decir, que esta inervación de las células ciliadas externas es altamente convergente. Esto significa que la información captada por varias células ciliadas externas es enviada a una sola neurona del ganglio de Corti. ¿Mm? Y entonces, esa neurona del ganglio de Corti no puede discriminar de qué célula ciliada externa le llegó esa información. Y lo interesante es que cada una de estas neuronas del ganglio de Corti de tipo 2 inerva a células ciliadas externas que pertenecen a diferentes regiones de la cóclea, a pesar de que son células ciliadas que están que son bastante vecinas. Pero de todas maneras son células ciliadas externas que responden a frecuencias parecidas pero no iguales. Y esto significa, por ejemplo, que una célula ciliada externa localizada en una región de la cóclea que responde a 1000 Hz está cerca de una región que responde a 1100 Hz, y una neurona del ganglio de Corti de tipo 2 podría estar inervando tanto a células ciliadas externas que responden a 1000 Hz como células ciliadas externas que responden a 1100. Entonces esa información que entra a través de esta neurona de tipo 2 no es tan específica como es la información que entra a través de una neurona del ganglio de Corti de tipo 1, que inerva a una única célula ciliada interna. De modo que, por ejemplo, esa neurona del ganglio de Corti se lleva información, como se lleva información de una sola célula ciliada interna, se lleva información en una frecuencia específica de la onda sonora, ¿sí? Y no de otras frecuencias de la onda sonora. Recuerden que si en algún momento quieren detenerme, ustedes solamente tienen que activar el micrófono, preguntar y listo, ¿sí? Además de esto, las 10 a 20 neuronas del ganglio de Corti que inervan a cada célula ciliada interna están distribuidas de una manera bastante específica. Es decir, que en el sentido modiolo-pilar, ¿sí? O interno-externo, la inervación está polarizada.
donde las sinapsis que se establecen en el lado modiolar, que es este que estoy señalando, a ver, no, el cursor no se mueve. Bueno, no sé dónde están viendo el cursor en este momento, así que lo que voy a intentar hacer es pintar, porque si no, no se va a ver. Qué raro funciona esto a veces. Bueno, este es el lado modiolar de la membrana de la célula ciliada. A ver si pinta ahora. Bueno, está raro esto. ¿Ven que la célula ciliada tiene forma de pera? ¿Ven que hay un sector que es más recto que el otro, que tiene la pancita? Sí. Bueno, el lado modiolar es donde está el modiolo, que es el lado interno, ¿sí? Que es el lado donde está la panza de la célula ciliada interna. Mientras que el lado que es más recto, el que está del lado de las células ciliadas externas, es el lado externo o el lado pilar. Porque estos dos, ahora sí se ve el cursor. Estos dos que están acá son los pilares interno y externo. ¿Sí? Bueno, pinta una partecita. Nada más. ¿Mm? El pilar que está del lado de la célula ciliada interna es el pilar interno. El pilar que está del lado de las células ciliadas externas es el pilar externo. O sea que este lado de la célula ciliada interna, que está cerca del pilar interno, es lo que se llama el lado pilar. Ese lugar es el que recibe o el que establece las sinapsis, que son las que tienen más bajo umbral. ¿Sí? Son las más sensibles para detectar la señal. Mientras que las sinapsis que se establecen en el lado modiolar, en el lado más interno, en el lado donde está la pancita, son las sinapsis que tienen más alto umbral. Es decir, y esas son las sinapsis que permiten discriminar diferentes intensidades sonoras. ¿Sí? Las del lado pilar no permiten discriminar esto, sino que son las que establecen los umbrales audiométricos. Esto es un punto importante porque esas sinapsis que se establecen en el lado modiolar, en el lado interno, donde está la panza, son las sinapsis que son más fácilmente dañables. Es decir, cuando esas células ciliadas son expuestas a sonidos intensos o a cualquier clase de daño, no se dañan todas las sinapsis por igual, sino que las sinapsis, que son las del lado modiolar, o sea, las de más alto umbral, son las que se dañan más fácilmente. Mientras que las de bajo umbral, que son las que están en el lado pilar, no se dañan tan fácilmente. ¿Qué significa esto desde el punto de vista clínico? Esto significa que como después de una estimulación sonora intensa, las sinapsis que se establecen en el lado modiolar son más débiles, se dañan, pero las que se establecen en el lado pilar no se dañan y entonces los umbrales audiométricos se mantienen. Pero la capacidad de discriminación no se mantiene. Y esto es lo que en algunos lugares se ha llamado pérdida auditiva oculta. ¿Sí? Es decir, la persona tiene pérdida auditiva, pero los umbrales audiométricos están conservados. Y esto es un problema, porque la persona llega y dice que escucha mal, particularmente en ruido, dice que escucha mal, o sea, en ambientes ruidosos, y sin embargo, vos le haces una biometría y los umbrales están bien, pero la persona no escucha bien. Porque lo que ha perdido justamente es la capacidad para discriminar. ¿Mm? Y esto es parte de lo que también se incluye dentro del espectro de las sinaptopatías cocleares. ¿Sí? Donde hay algunas sinapsis que terminan dañadas y otras no. Y entonces hay parte de la sinapsis que queda establecida dentro del rango de la sinaptopatía,
o del espectro de la sinaptopatía, y otras que están conservadas. Bueno, en general las que se conservan son las de la sinapsis de bajo umbral, y por eso a veces, repito, ocurre que hay pacientes que llegan con pérdida auditiva, particularmente con dificultades para discriminar la señal en ambientes ruidosos, pero con umbrales audiométricos conservados, dentro del rango normal incluso. ¿Se entiende la idea? ¿Y hay una pregunta, ¿y hay alguna forma de determinar esto? Digamos, ya que le haces una audiometría y da normal, pero la persona tiene dificultades para discriminar. Digo, ¿hay algún estudio o algo para discriminar que esta sinapsis es la que está alterada? No se escucha. Está muteado. Ya, me muteé porque no estaba escuchando bien y tuve que subir el volumen. Me muteé cuando traté de subir el volumen. Sí, hay estudios que permiten hacerlo, y se está progresando cada vez más en establecer estrategias de enmascaramiento. ¿Sí? La idea es hacerlo a partir de enmascaramiento. Vos si vos enmascarás la señal, conseguís estimular la parte que la persona puede detectar, que es la región. A ver, partamos de esta base. Una persona que llega con esto tiene el problema de que detecta los sonidos de baja intensidad, pero no puede discriminar otras intensidades porque las sinapsis que le permiten hacer eso están dañadas. ¿Sí? Pero las que le permiten detectar sin discriminar están bien. Entonces, si yo la meto en un ambiente ruidoso, ¿sí? Enmascarando, por ejemplo, enmascarando ipsilateralmente, que es parte de la filosofía del ten test. Si yo enmascaro ipsilateralmente, lo que hago es estimular activar esas sinapsis que son de bajo umbral. Entonces yo, estimulando esa sinapsis en forma constante, paso una señal que debería ser detectada por las otras sinapsis, por la sinapsis del lado modiolar. Al estar esas otras sinapsis dañadas, la persona no puede detectar la señal y discriminarla del ruido. Esto es lo que le pasa cuando está escuchando a una persona que le habla en un ambiente ruidoso. No puede detectarlo. Entonces, las técnicas de enmascaramiento, particularmente las de enmascaramiento ipsilateral, permiten empezar a discriminar esto. ¿Sí? Y parte de la estrategia de diagnóstico está puesta ahí. El ten test no evalúa exactamente esto porque está enfocado hacia la detección de regiones cocleares muertas. Pero la filosofía es la misma. Es estimular, en este caso, no igual que en el ten test, pero es estimular acá las sinapsis que están dañadas. ¿Sí? Perdón, las sinapsis que están indemnes. Y entonces evitar que la persona, o mostrar si la persona puede detectar la señal y discriminarla del ruido a partir de ver si puede detectarla con las sinapsis que son discriminativas. ¿Se entiende más o menos cómo es la idea? Ah, bien, sí. Si alguien no entendió, me pide y lo cuento de vuelta. Espero que en la próxima sesión me permita dibujar un poco mejor, que no se mueve muy bien el cursor. Bueno, entonces, hay todo un mecanismo que le permite a la célula ciliada descargar el glutamato en estas sinapsis, tanto de un lado como del otro. Y según la cantidad de glutamato que se descarga, se estimulan las sinapsis de bajo umbral o las sinapsis de alto umbral. O sea, las no discriminativas y las discriminativas. Todo ese mecanismo es lo que llamamos el mecanismo de transducción mecanoeléctrica, que es el que permite que la llegada de la señal auditiva que mueve los estereocilios se acople con la liberación del neurotransmisor en esas
en esas sinapsis. Entonces lo que vamos a hacer es barrer rápidamente el mecanismo de transducción mecanoeléctrica que termina en la liberación de neurotransmisor a través de esa sinapsis tan especial que se llama sinapsis en cinta, que hay en 3 lugares del cuerpo nada más, esa sinapsis. Entonces, a ver, avanzamos un poquito. Miren, ahora pinto todo acá, pero a ustedes no les pinta nada. Bueno, la idea es que estas células ciliadas tienen un manojo de estereocilios en su ápice, un manojo de estereocilios que están unidos entre sí por varios sitios de unión. En general, lo que te mencionan en los libros más básicos de fisiología, incluso los que son un poquitito más específicos y son de fisiología auditiva, son los tip links, que son estos conectores que están en la punta. ¿Sí? Que no sé si se ven, son los que estoy señalando, son los que son oblicuos. ¿Ustedes ven mi cursor? No, no ven mi cursor. No. Bueno, es una pena. Y a ver, voy a tratar de pintar. Otra vez. En algún momento te tiene que funcionar. Pero no funciona. Bueno, yo lo pinté de rosa, pero no funciona. A ver si cambio algo y hago la prueba. A ver, así. Tampoco. Bueno, tenemos problemas técnicos. Disculpen. Estas liñitas, estas rayitas que ustedes ven entre la punta de un estereocilio y el estereocilio que está inmediatamente al lado, se llaman tip links, ¿sí? Que son estos que dice acá, ven que dice tip links, que dice PCDH15, esto significa protocaderina 15, y CDH23, que es la caderina 23, son las dos proteínas que conforman el tip link. Ahora sí se ve mi cursor, ¿no? Sí, se ve. Protocaderina 15 y caderina 23. ¿Sí? Estas son las dos proteínas que lo conforman. La protocaderina 15 es la proteína que está más cercana a la punta, ¿sí? A la punta del estereocilio, y la caderina 23 es la que está más lejana, más cercana al lateral del estereocilio que está inmediatamente al lado. ¿Sí? A ver si acá se ve. Esta partecita, que está bien cerca de la punta del estereocilio, esta partecita es la que tiene protocaderina 15. Y la otra, la que está un poco más lejos y más cercana al lateral del otro estereocilio, del estereocilio vecino, ¿sí? Del estereocilio que es más alto que él, es la que tiene la caderina 23. La caderina 23 es una proteína bastante importante porque es la que se altera en el Asher de tipo 1D. ¿Sí? Es una mutación que se da en el Asher 1D. Se altera la caderina 23 y por lo tanto los estereocilios no experimentan el movimiento correcto y entonces la persona tiene hipoacusia. Y la protocaderina 15 también es importante, aunque se altera de manera un poquito menos frecuente, que es la que produce otra variante del síndrome de Asher, que es el Asher 1F, que se deben a cosas parecidas. Recuerden que esas variantes de síndrome de Asher producen hipoacusia, alteraciones vestibulares y además producen ceguera bastante pronto. Es una hipoacusia progresiva, sensorineural, por supuesto, progresiva, que progresa muy rápido. Muy rápido. Ya en los primeros años de vida, la persona queda hipoacúsica. Y además también desarrolla ceguera. Muy, muy pronto. Bueno, así como ese es el conector que aparece mencionado en la mayor parte de los libros, es más, ni siquiera todos lo mencionan, pero es la que aparece mencionada en la mayor parte de los libros, hay otros conectores que aseguran que el manojo de estereocilios se mueva de una manera sincrónica, es decir, que no haya
cilios que se muevan de una manera y cilios que se muevan de otra. Esto que estoy diciendo, en realidad, en la cóclea humana hay que tomarlo con pinzas, porque en la cóclea humana esos otros conectores no son tan rígidos y entonces existen algunas diferencias entre las filas de estereocilios y esas diferencias que hay entre las filas de estereocilios constituyen señales que se procesan también. ¿Sí? Es decir, el humano utiliza esa información. La cóclea humana utiliza esa información y se envía al sistema nervioso central, con algunas particularidades específicas de acuerdo con el tipo de señal sonora que está llegando. En general, las especies inferiores no tienen esta particularidad y como nos creemos que somos la especie más evolucionada, pensamos que esto es evolutivamente ventajoso, aunque todavía no sabemos muy bien para qué se usa. Pero la idea más o menos se entiende, supongo. También podría ocurrir que en realidad esto sea una involución y nos dé menor capacidad discriminativa, pero la verdad es que no sabemos exactamente si nos da alguna ventaja con respecto a esos organismos que consideramos inferiores. Lo cierto es que esos organismos que consideramos inferiores dependen bastante de su audición, porque tienen una peor vista que la nuestra. Es decir, los superamos en visión, pero yo creo que nos pasan por arriba en audición. ¿Sí? Tienen capacidad discriminativa auditiva mucho más grande que la nuestra, sobre todo de análisis de la localización de la que proviene la fuente sonora. Tienen capacidad de análisis diferente a lo que tenemos nosotros. Bueno, pero esos conectores se establecen en varios lugares, que son conectores, los que llaman conectores de tobillo, los conectores laterales, los shaft connectors, estos que están acá, ¿sí? Estas bandas horizontales. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Tal vez sea un poquito obvia, pero tengo un poquito la duda. Los quinocilios están solamente en el ser humano, solamente en el sistema vestibular. En el sistema auditivo no hay quinocilio. Exactamente. Tenemos quinocilio, pero durante el desarrollo. Ajá. ¿Sí? Okay. Se pierde bastante rápidamente. Sí, entonces ese Es solo un factor. permanecerá en el vestibular. Exacto. En el vestibular sí. Listo. Gracias, profe. Bueno, de lo que vimos hasta ahora, ¿me quieren hacer alguna pregunta más? Vieron que cuando yo hablo sobre las células ciliadas de la cóclea, el quinocilio no lo menciono. Simplemente, bueno, porque por lo menos en el humano no está. En las células ciliadas que tienen quinocilio, y aprovecho, gracias Lina por la pregunta, Lina era, ¿no? Gracias por la pregunta, porque aprovecho, en las células ciliadas que tienen quinocilio, ya sea porque son de animales inferiores o porque están en el sistema vestibular, tenemos un conector que une el estereocilio más alto con el quinocilio, ¿sí? Que es este que se menciona acá. ¿Está bien? Que también están formados por caderina 23 y protocaderina 15. Bueno, como pueden ver ustedes, y este es otro detalle que en general en los textos no se menciona, pero es un detalle. No es cierto
que cada célula ciliada interna tiene 3 células ciliadas externas alineadas. No es así. En la cóclea humana, de hecho, hay algunos lugares donde puede haber hasta 5 filas de células ciliadas externas, pero el número de células ciliadas externas no es el triple que el de las células ciliadas internas, que es lo que suele aparecer en los dibujos. Cuando vos mirás una foto de una cóclea real, esto es una micrografía electrónica de barrido, donde se ve la superficie de la cóclea, la superficie del órgano de Corti, digo. Ustedes ven, esto es una célula ciliada, la parte apical de una célula ciliada interna. ¿Sí? Ven la disposición que tienen los estereocilios, ¿no? Formando prácticamente una línea recta con una pequeñísima curva, pero es una línea prácticamente recta. ¿Mm? Mientras que ustedes ven 3 células ciliadas internas acá, ven que acá hay 4 células ciliadas externas. ¿Ven? 4. 4. Se ve acá abajo, como está tapado por la firma, pero no miden lo mismo, no tienen el mismo ancho. Sin embargo, cuando ustedes lo ven en los dibujos que están en los textos, ustedes ven que tiene una célula ciliada interna, 3 células ciliadas externas prácticamente alineadas con ella. No están ni alineadas ni son la misma cantidad. O sea, claro, no son el triple. No son el triple simplemente porque miden menos. ¿Está bien? Son más angostas. Entonces entran más filas de células ciliadas externas por cada célula ciliada interna que hay. ¿Entienden la idea, no? Pero bueno, esto es un detalle mínimo. Como ven acá, las células ciliadas externas tienen una disposición de los estereocilios en forma de V corta, o que en realidad se dice de V corta o de V cuando ustedes tienen el quinocilio, que estaría ocupando el vértice. Pero cuando el quinocilio ya ha desaparecido, en realidad la célula ciliada externa, dependiendo de cómo se la enfoque, puede verse como formando una W, donde acá se ve el agujerito. A ver si en la anterior se veía mejor. Ven que acá parece como el quinocilio no está, ven en este borde, en este vértice, como el quinocilio no está, en realidad la forma no es de una P exacta, sino que acá se ve muy bien una W. Por eso en algunos textos ustedes van a encontrar que tiene forma de W, la célula ciliada externa, la disposición de los estereocilios de la célula ciliada externa. Es este el motivo, la desaparición del quinocilio en la célula ciliada externa humana. ¿Sí? En otros animales, por eso se dice que tienen forma de V, porque en esos animales tienen forma de V. No en todos tampoco. Esto, entonces, es el manojo de estereocilios de una célula ciliada interna, donde ustedes pueden apreciar que no es exactamente una línea recta, sino que hacia el lado interno, hacia el lado modiolar, también tiene una pequeña concavidad. ¿Sí? Lo que pasa es que en la célula ciliada externa esa concavidad es mucho más marcada. Tan marcada que se dice que tiene forma de V. La célula ciliada interna tiene unos estereocilios que en realidad también tienen forma de V. Lo que pasa es que es muy abierta. Entonces parece más un segmento. Un segmento más o menos recto. Todos estos estereocilios están unidos al estereocilio inmediatamente más alto por los tip links. Y además están unidos por todos esos conectores que están en esta fotografía invisible. Pero eso hace que todos los estereocilios se muevan de una manera más o menos homogénea. En esta diapositiva se puede ver bien esos tip links. Son prácticamente los únicos conectores que se ven los tip links aquí en este lugar. Son estos que estoy señalando acá. Recuerden, acá tengo la punta del estereocilio, la porción de ese tip link que está cerca es de protocaderina 15, es una proteína fibrilar, la protocaderina 15, y el extremo más superior
es el de caderina 23. En los dos lugares hay placas en las cuales ese tip-link se ancla. ¿Sí? Hay todo un sistema donde ese tip-link queda anclado y entonces queda ensamblado con los canales mecanoeléctricos que se encuentran, son dos por cada tip-link, que se encuentran los dos, por lo menos en la cóclea humana, los dos se encuentran en la punta del estereocilio, más bajo. ¿Sí? De los dos estereocilios que quedan unidos por el tip-link, el canal mecanoeléctrico los dos canales mecanoeléctricos quedan en el estereocilio más bajo, en la punta del estereocilio más bajo. Hay otra diapositiva donde creo que esto se ve. El interior del estereocilio tiene una estructura que es más o menos rígida, que está mantenida por filamentos de actina. ¿Sí? Y hay todo un sistema que regula cómo esos filamentos de actina interaccionan con filamentos de miosina y con otras proteínas como la armonina B, porque esos filamentos de actina se elongan y se contraen como parte del mecanismo de adaptación de la célula ciliada. Los mecanismos de adaptación de la célula ciliada son los que cambian la intensidad, la magnitud de la respuesta frente a la inclinación de los cilios. Es decir, cuando los cilios se inclinan un determinado ángulo, no siempre la célula ciliada responde de la misma manera. ¿Sí? De acuerdo a la historia de esa célula ciliada, de acuerdo a la historia reciente de esa célula ciliada, puede ser que la célula ciliada responda mucho o poco. ¿Sí? Es decir, si la célula ciliada está adaptada, y esto está regulado principalmente por las concentraciones de calcio, si la célula ciliada está adaptada, frente a una inclinación responde menos que si no está adaptada. O sea, genera un cambio de voltaje distinto, dependiendo de la concentración de calcio. Y esa concentración de calcio está determinada por la historia reciente de esa célula ciliada, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que le acaba de pasar a la célula ciliada en los segundos o minutos anteriores? Bueno, les señalo un par de cositas más. ¿Ven acá? Este es un tip-link. ¿Sí? Se ve donde estoy marcando, ¿no? Esto que está señalado por la flechita es un tip-link. Y estos son los conectores que se veían en las otras diapositivas. Acá, esta es la zona donde se establece contacto sin conector, que está dado solamente por la inclinación de los cilios, y este es el conector. ¿Sí? Lo que se llama el top connector, el conector superior. Bueno, sigo un poco. Esta es una muy buena diapositiva, donde se ve algunas de las cosas que les había mencionado, donde ustedes pueden ver, este es el tip-link, este es el sistema de anclaje, estos son los dos canales mecanoeléctricos que se encuentran a ambos lados del tip-link, tal que cuando el tip-link se estira porque los estereocilios se movieron para allá, ¿sí? Se movieron hacia la izquierda en el dibujo, este tip-link se elonga y al elongar tironea de los canales mecanoeléctricos y los abre. ¿Sí? Está en duda en algunos ambientes de expertos, está en duda si el TMC1, ese canal mecanoeléctrico, que acá está representado en rojo, es el verdadero sensor mecanoeléctrico. Pero no vamos a ponerlo en duda acá. Esa discusión excede a la idea del curso. Nos conformamos con pensar que ese canal mecanoeléctrico es el encargado de generar el cambio de voltaje. Es el que permite la entrada de los iones y por lo tanto genera el cambio de voltaje. Entonces, acá en esta diapositiva están marcadas con dos colores las dos proteínas estas que les decía, que son la protocaderina 15 y la caderina 23. La caderina 23, que es la que se altera en el Ayer1D, la protocaderina 15, la que se altera en el Ayer1F. Y esta es una diapositiva súper interesante porque es la que muestra
todas las proteínas que se van alterando en diferentes variantes del síndrome de Asher. ¿Sí? Esto que yo les decía, que los filamentos de actina, que son estos que están marcados acá en marrón, interaccionan con una maquinaria de anclaje del deep link establecida a través de los filamentos a través de la miosina, la armonina B. Bueno, esto que les decía en la diapositiva anterior, está marcado acá. Cuando este sistema de anclaje se altera, se altera por mutaciones en esas proteínas, que entonces aparecen alteradas y no pueden cumplir su función. ¿Sí? Da diferentes variantes, en este caso, del síndrome de Asher. Asher1B, Asher1C, y cada una de estas una variante distinta, ¿sí? Porque produce alteraciones bien específicas. ¿Sí? Y lo mismo con el sistema de anclaje en el estereocilio que está inmediatamente debajo. ¿Está bien? Todas diferentes variantes del síndrome de Asher. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacerme? Mientras les voy diciendo, mientras piensan cosas, estas dos proteínas que se mencionan acá, estas que estoy señalando, que no se me ve el cursor, pero son estas que dice TMIE, LHFPLL5, son las que anclan el tip link al canal. Esto es lo que discuten acerca de si el canal es el verdadero sensor, porque se piensa que en realidad son estas dos proteínas junto con el tip link el verdadero sensor mecánico, y entonces el canal, bueno, hay la discusión, no nos vamos a meter en la discusión porque si sigo hablando no terminamos más, así que voy a hacerme caso a lo que les dije hace un ratito, voy a tratar de no ir tan profundo en algunas cosas para que se entiendan algunas ideas. Las células ciliadas responden con cambios de voltaje y cambios de voltaje generados por cambios de corriente a través de los canales mecanoeléctricos que se producen cuando los cilios se inclinan. Cuando los cilios se inclinan hacia un lado o hacia el otro, el tip link tracciona del canal y lo abre mecánicamente. A través de ese canal ingresan calcio y potasio y eso provoca la despolarización. La dinámica de este canal es compleja, y como dato interesante acerca de lo que es específicamente ese canal, es el principal mecanismo de entrada de algunas drogas ototóxicas, de algunos medicamentos que son ototóxicos, ¿sí? Por ejemplo, los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos entran por ahí. Entran a través del canal mecanoeléctrico. Pueden entrar también a través de endocitosis, a través de la membrana apical. Pero la entrada más importante es a través de los canales mecanoeléctricos. Piensen entonces en esta idea. Si los cilios se inclinan y los canales mecanoeléctricos se abren, permiten la entrada del aminoglucósido. Si los cilios no se inclinan, los canales mecanoeléctricos no se abren y los aminoglucósidos no entran. Y esto es una cuestión crítica. Y hago hincapié en esto porque realmente es un problema importante. La acción de los aminoglucósidos se establece o se produce dentro de la célula. El aminoglucósido entra muy rápido. ¿Saben a qué me refiero con los aminoglucósidos, no? Son un grupo de antibióticos que se usan bastante para, por ejemplo, para el tratamiento de patologías que son críticas, patologías muy dañinas, meningitis, por ejemplo, tuberculosis. Son medicamentos reservados para patologías para patologías infecciosas muy específicas, difíciles de tratar. El asunto es que muchas veces sucede que las personas que reciben aminoglucósidos están en terapia intensiva. De hecho, los aminoglucósidos se usan muchísimo en neonatología. Y ahora van a ver por qué menciono este tipo de cosas. Repito entonces la idea. Esos antibióticos, esos aminoglucósidos, ingresan a la célula ciliada a través de los canales mecanoeléctricos.
¿sí? Y esto significa que el aminoglucósido entra más cuando hay ruido. Y si no hay ruido, no entra tanto el aminoglucósido. Los aminoglucósidos entran a la célula ciliada muy rápido, en muy poquito tiempo, pero tardan muchísimo en salir. Es decir, la célula ciliada no los limpia rápidamente, ¿sí? sino que el blanqueo de esto, el clearance, lo que se dice el clearance, la eliminación del aminoglucósido de la célula ciliada tarda muchísimo tiempo. Entonces es muchísimo el tiempo que dura la acción nociva, la acción ototóxica del aminoglucósido. El aminoglucósido actúa produciendo un desbalance importante en el sistema de óxido-reducción de la célula. Y entonces termina dañando la mitocondria, hace un desastre, y la célula ciliada interna y la célula ciliada externa también, y la neurona del ganglio de Corti muchas veces termina muriendo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto específicamente? A que si estos son medicamentos que se utilizan para patologías reservadas, que muchas veces incluyen pacientes que están en terapia intensiva, si alguna de ustedes estuvo en una terapia intensiva, en algún momento habrá visto que el nivel de ruido que hay en la terapia intensiva es importante. Hay un montón de aparatos, y todos esos aparatos hacen ruido. Y esto es particularmente importante en neonatología. ¿Sí? Donde ustedes ven personitas recién nacidas que están recibiendo aminoglucósidos, porque hay prácticamente una norma, reciben aminoglucósidos y están conectadas a aparatos que los tienen muy cerca, tienen esos aparatos muy cerca, hacen bastante ruido, y entonces el daño coclear es bastante más importante. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Bueno, en lo posible, si ustedes tienen acceso a ese tipo de cosas, pueden aconsejar que para cuidar la cóclea de esas personitas, conviene que el nivel de ruido sea el más bajo posible. Bueno, en esta diapositiva, lo que ustedes pueden ver es que hay un determinado nivel basal de corriente que está representada, de corriente iónica, a través de los canales mecanoeléctricos. Cuando digo corriente iónica, significa iones entrando a través de esos canales mecanoeléctricos. ¿Ven? Hay un determinado nivel de corriente iónica que se produce cuando los cilios no están inclinados. O sea, cuando están orientados siguiendo el eje mayor de la célula. ¿Sí? Diríamos en el dibujo lo que sería verticales, no inclinados. Perfectamente verticales. La célula ya responde, o sea, ya hay canales mecanoeléctricos abiertos cuando los cilios están en esa situación. A partir de ahí, si los cilios se inclinan para un lado, una determinada proporción de canales se abre o se cierra. Si los cilios se inclinan hacia el lado contrario a la fila o hacia la fila más baja, hacia el lado de la fila de estereocilio más baja, algunos de esos canales mecanoeléctricos se cierran. Se cierran más cuanto más se inclinan los cilios. Y si se inclinan hacia el lado de la fila de estereocilios más alta, algunos de los canales mecanoeléctricos se abren. Y se abren más cuanto más se inclinan los cilios. Eso es lo que está representado en este gráfico. ¿Sí? Lo señalo. Esta, como ven acá, esta es la corriente que se establece, esta magnitud de corriente es la que se establece cuando los cilios no están inclinados. Pero si los cilios se van inclinando hacia el lado de la fila más alta, esa corriente aumenta. ¿Ven? Y aumenta de una manera no lineal. Y si los cilios se inclinan hacia la fila más baja, la corriente disminuye. Esta es la forma, esto es lo que se llama el rango dinámico de respuesta de la célula ciliada interna. Interna. Como ustedes ven, en la célula ciliada interna, cuando los estereocilios no están inclinados, la corriente iónica es muy bajita. ¿Sí? La corriente iónica es muy bajita. O sea, cuando los cilios no están inclinados, la célula responde poquito.
estamos en este lugar de la curva. ¿Lo ven? Frente a PQ, y voy a decir esto, traten de retener esta idea. Como estoy en este lugar de la curva y no acá, estoy en este lugar de la curva cuando los cilios no están inclinados. En este momento, si la célula ciliada está en esta situación, o sea, con los cilios derechitos, sin inclinar, pequeñas inclinaciones de los estereocilios provocan pequeños cambios en la corriente iónica. O sea, porque provocan pequeñas despolarizaciones. En cambio, si la célula ciliada está en esta situación, donde estoy marcando ahora, con los estereocilios ya un poquito inclinados, estamos acá. Una pequeña inclinación de los estereocilios provoca un cambio en la corriente más grande que si estuviera acá. Miren, voy a tratar de pintar esto para que se note lo que estoy diciendo. A ver si logro transmitir esta idea. Lo marco en azul. A ver si se ve la línea. Sí, perfecto. Supongamos que yo estoy con mis cilios inclinados. Estoy mirando el comportamiento de una célula ciliada interna que tiene sus cilios no inclinados. ¿Sí? Por eso es cero inclinación. Los cilios no están desplazados para ninguno de los dos lados. Cero inclinación. Y provoco un pequeño desplazamiento de los cilios. Por ejemplo, desde acá hasta acá. ¿Sí? Un desplazamiento, por ejemplo, de, qué sé yo, 0,02. 2 centésimas de micrón. El cambio en la magnitud de la corriente iónica, ven que originalmente estaba acá, ¿no? Y ahora está apenitas más alto. ¿Se ve? Apenitas más alto. Si el mismo cambio yo lo hago con la célula acá, en esta situación, con los hilos ya un poquito inclinados, y provoco ese pequeño cambio, el cambio en la corriente es más grande. ¿Se ve la distancia entre estas dos y estas dos acá? Porque en este lugar la línea es más vertical, mientras que en este otro lugar la línea es más horizontal. Es decir, ¿por qué pasa esto? Porque la respuesta no es lineal. La respuesta de la célula ciliada no es lineal. Ni la de la ciliada interna ni la de la ciliada externa. Ninguna de las dos es lineal. Pero enseguida vamos a ver algo súper interesante acerca de la célula ciliada externa. A ver si está en la siguiente diapositiva. Bueno, no es lo que quería mostrarles inmediatamente, pero voy a aprovechar la diapositiva. Este rango dinámico de respuesta se puede correr para un lado o para el otro, en el dibujo, en el gráfico, para la derecha o para la izquierda, dependiendo de la concentración de calcio. ¿Sí? O sea, ese rango dinámico de respuesta está determinado por la concentración de calcio y por lo tanto por la adaptación de la célula ciliada. No voy a meterme mucho en los mecanismos de adaptación. Lo que sí me interesa que ustedes piensen es que esa concentración de calcio está dada fundamentalmente por el calcio que entró a través de los canales mecanoeléctricos. Ese es el lugar por donde entra el calcio, a través de los canales mecanoeléctricos. Entonces, si una célula ciliada está sometida a una estimulación sonora continua, hay mucho calcio entrando a través de los canales mecanoeléctricos porque los canales se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran un montón de veces, mientras que si hubiera silencio, no se produciría esta entrada de calcio. Repito entonces, que si la célula está recibiendo estimulación sonora más o menos continuamente, está entrando calcio en la célula. También está entrando potasio, pero está entrando calcio. Y el calcio dispara los mecanismos de adaptación, y el disparar los mecanismos de adaptación hace que la célula ciliada responda menos. Para la misma inclinación de los cilios, la célula ciliada responde menos. ¿Sí? Y entonces eso es que corre
la curva, corre toda esta curva para el lado derecho del gráfico. Es decir, para la misma inclinación de los cilios, la corriente iónica es menor. Lo dibujo. Si entra calcio, lo que sucede es que la curva se me corre para acá. Entonces tengo, si la célula está adaptada, tengo la curva azul. Entonces, y ahora lo marco en otro color, en rojo, por ejemplo. Para este grado de inclinación de los cilios, una célula adaptada, por ejemplo, respondería a esto, mientras que una célula no adaptada responde esto. ¿Ven? Mucho más si la célula no está adaptada. O sea, en un ambiente ruidoso, este no es el único mecanismo que hay para protección en ambientes ruidosos. Pero en ambientes ruidosos, la entrada de calcio a la célula hace que el calcio dispare los mecanismos de adaptación y por lo tanto la célula empieza a responder menos. Tienen que tener idea de que el calcio es un ion bastante tóxico. Y si la célula no puede manejar la concentración de calcio, y el nivel de calcio es muy alto, eso genera la activación de una cascada metabólica, de diferentes cascadas metabólicas que terminan en apoptosis. Parte de esto es el mecanismo por el cual mueren las células ciliadas en ambientes ruidosos frente a estimulación sonora excesiva. Parte, no todo, pero una parte es esta. La idea entonces es que si está entrando, si hay mucha estimulación sonora, entra mucho calcio, el calcio me corre la curva para allá. Traten de establecer esta secuencia. El calcio me corre la curva para allá. Y entonces la célula ciliada empieza a responder menos. Esto significa que no se abre la misma cantidad de canales, se abren menos canales en la célula adaptada. Eso limita la entrada de calcio. Entonces la curva se corre hasta un lugar en el cual la entrada de calcio esté regulada nuevamente. Esto, por supuesto, si la estimulación sonora lo permite. Si es muy excesiva, lo siento mucho, la célula se va a morir. ¿Se entiende más o menos la idea? Repito la secuencia. Estamos en un ambiente donde la estimulación sonora es intensa y continua. ¿Sí? Estás expuesta a una estimulación sonora muy alta y permanente. Se está haciendo una fábrica. Los canales mecanoeléctricos se abren. Ingresa potasio, ingresa calcio, la célula se despolariza. Esa cantidad de iones es lo que expresa esta corriente iónica. Ahora, el calcio que entra me dispara los mecanismos de adaptación. Y esto determina que entonces, si la célula se adapta para el mismo grado de inclinación de los cilios, o sea, para el mismo grado de estimulación sonora, la célula responde menos. Entonces eso, como me corre la curva para acá, a pesar de que los cilios están desplazados mecánicamente, porque el desplazamiento de los cilios lo marca la onda sonora, los cilios quedan desplazados, pero la corriente iónica es más baja. O sea, la cantidad de calcio que entra es más baja. Este es uno de los mecanismos que podría considerarse mecanismo de protección, la adaptación de las células ciliadas. No es el más importante. El más importante es el que está establecido por el ácido oligococlear medial, la división medial del ácido oligococlear. Pero es un buen mecanismo de protección frente a estimulación sonora intensa y continua. La célula ciliada externa tiene un rango dinámico de respuesta que
corresponde más o menos a la curva azul que dibujé, fea en este lugar, pero que dibujé así a mano alzada. ¿Sí? No, en realidad, no, en realidad, perdón. La curva de la célula ciliada externa, en realidad lo que se corre en la célula ciliada externa no es la curva, sino estas inclinaciones de los cilios. Ahora voy a ver si lo muestro. El rango dinámico de respuesta de la célula ciliada externa, me corrijo, está de este lado. Está acá. La célula ciliada externa está menos adaptada que la célula ciliada interna. ¿Sí? Tiene el rango dinámico de respuesta corrido para acá. De modo que cuando no está desplazada, cuando los cilios no están desplazados, más o menos la mitad de los canales mecanoeléctricos ya están abiertos. Entonces tengo una corriente iónica importante. Y esto es lo segundo que es relevante para este asunto. Piensen ustedes de vuelta en los aminoglucósidos. Y pensemos, ¿qué células van a resultar más fácilmente dañadas? ¿Las ciliadas internas o las ciliadas externas? Por los aminoglucósidos. ¿Dónde va a estar el daño mayor? Las externas. ¿Por qué en las externas? Está perfecto, ¿por qué? Menos mecanismo de adaptación. Sí, Porque y tiene menos aparte que adaptación. en la basal tiene más corriente iónica, hay más corriente iónica que en el estado basal de una célula ciliada interna. Perfecto, excelente. La idea es que entonces en una célula ciliada externa, yo ya en el reposo tengo la mitad de los canales mecanoeléctricos abiertos. O sea, tiene la mitad de las puertas para los aminoglucósidos, la mitad de las puertas están abiertas. O sea, tengo una entrada importante de los aminoglucósidos. Prácticamente no lo puedo evitar eso. ¿Sí? Bajando el nivel de ruido, yo puedo evitar lo que le pasa a las células ciliadas internas. Pero las células ciliadas externas estoy complicado. Porque, repito, ya en ambiente silencioso, yo tengo la mitad de los canales mecanoeléctricos abiertos. O sea, tengo la mitad de las puertas de entrada para el aminoglucósido abiertas. El aminoglucósido se va a meter. Este es el motivo por el cual la célula ciliada externa es la que resulta dañada principalmente por los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos dañan todo igual en el oído interno. Dañan tanto a las células ciliadas externas, como a las células ciliadas internas, como a la sinapsis, como a la neurona del ganglio de Corti. Y según cuál sea el aminoglucósido, daña principalmente a las vestibulares, a las cocleares o a las dos por igual. ¿Sí? Esto depende de cuál sea la molécula que administraron. Bueno, hasta acá. ¿Tienen alguna pregunta que hacerme? Profe, básicamente esto sería como el bloqueo de fase. Esto tiene que ver con el bloqueo de fase. Es decir, esto que estoy diciendo es una de las cosas que determinan el bloqueo de fase. Porque determina que la respuesta de la célula ciliada interna esté rectificada. O sea, que la célula ciliada interna responda para un lado solo. Que responda cuando los cilios se inclinen hacia el lado de la fila más alta. Pero prácticamente no responde cuando se inclinan hacia la fila más baja. A ver, trato de mostrar eso en este último minutito que queda. La idea es esta. A ver, borro todo para que pueda mostrarlo. Yo tengo mi célula ciliada acá. ¿Sí? E inclino un poquito, inclino 0,2 los cilios para el lado de la fila más baja o lo inclino 0,2 para el lado de la fila más alta. Fíjate cómo cambia la respuesta entre este nivel, bueno, me salió un poco inclinado, pero entre este nivel y este nivel. Mientras que si se inclinan para el otro lado, se aumenta el nivel de respuesta, todo eso. Esto se llama rectificación. Significa que la célula responde mejor cuando los hilos se inclinan para un lado que cuando se inclinan para el otro. ¿Sí? Esto
hace que la célula solo mande señal cuando se inclinan los hilos para el lado de la fila más alta. Y la señal no cambia cuando se inclinan para el otro lado. Esto mejora la transmisión de la señal. Y permite discriminar más cosas. Particularmente permite discriminar la fase de la onda sonora. ¿Sí? Quizá esto no es tan fácil de entender, pero cambiar la corriente iónica, así repito la idea, entonces es que si yo parto de esta situación y los hilos se inclinan por una onda sonora que provoca este desplazamiento, el desplazamiento es simétrico, ¿sí? Lo provoca para un lado y para el otro. Los hilos se mueven alternadamente para un lado y para el otro. ¿Sí? La cosa es que la célula ciliada interna, por su rango dinámico de respuesta, cuando los hilos se inclinan hacia el lado de la fila más alta, cambia muchísimo, cambia todo esto, lo marco en otro color, cambia todo esto, la intensidad de corriente, mientras que si se inclinan hacia el otro lado, la intensidad de corriente cambia muy poquitito. Esto permite regular mejor o señalizar mejor la fase de la onda sonora. O sea, por eso tiene que ver con el bloqueo de fase. ¿Sí? Porque el bloqueo de fase está determinado por el funcionamiento que tiene la célula ciliada interna. Bueno. Sí. ¿Qué dijimos antes? Entonces, ante pequeñas inclinaciones de los cilios, digamos, generan pequeñas despolarizaciones. Y ante mayor inclinación, mayores despolarizaciones. Exacto, sí, eso siempre, eso se va a dar siempre. Cuanto más se inclinan, mayor es la intensidad de la respuesta. Eso va a pasar siempre. Lo que pasa es que eso cambia según dónde está situada la curva. Cambia el cuánto más. Eso cambia según dónde está la curva. Pero siempre que se inclinan más, aumenta. Okay. ¿Sí? Más se inclinan, más cambia la corriente. Lo que pasa es que el lugar donde esté la curva, o sea, el rango dinámico de respuesta, determina cuánto aumenta o cuánto disminuye la corriente frente a un determinado desplazamiento. ¿Se entiende la idea? Sí, sí, sí. Bueno, esto es básicamente lo que les había contado recién, ¿sí? Que ese corrimiento adaptativo me desplaza la curva hacia la derecha en el gráfico. Y entonces vos podrías decir que esta curva naranja es la que corresponde a las células ciliadas internas y la curva celeste es la que corresponde a las células ciliadas externas, por ejemplo. Donde la célula ciliada interna tiene más adaptación que las células ciliadas externas en lo basal ya. Y eso se debe a que la célula ciliada externa tiene sistemas que permiten atrapar el calcio que entra. Se llaman sistemas buffer de calcio. Son moléculas que en cuanto el calcio entra lo atrapan. O sea, en la célula ciliada externa tengo menos calcio libre. ¿Por qué? Porque tengo más buffer. ¿Sí? Entonces, como tiene más buffer, cuando el calcio entra, el buffer lo atrapa. Tengo menos calcio, tengo menos adaptación. Entonces, frente a la misma inclinación de los hilos, la célula responde más. La célula ciliada interna tiene menos buffer. Como tiene poco buffer, hay pocos sistemas que atrapen el calcio. El calcio que entra produce la adaptación de la célula. Por eso,
la célula ciliada interna responde en fase con la onda sonora y permite el bloqueo de fase, mientras que la célula ciliada externa responde en fase con la onda sonora, pero eso se usa para otra cosa, se usa para amplificar la señal. ¿Sí? El uso es completamente distinto. Y ahora me meto en lo que pasa con la célula ciliada externa. La célula ciliada externa trabaja en el reposo en este lugar. A ver, mi cursor. No se ve. A ver, vamos a tratar de dibujar. En el reposo, mi célula ciliada externa, si la pantalla me lo permite, trabaja por acá. ¿Sí? Con 50%. Bueno, otra vez estamos con el mismo problema, no puedo dibujar. A ver, miren, dejo de compartir pantalla y trato de compartir de vuelta, a ver si con eso lo logro. Porque la verdad que es un fastidio no poder dibujar. Tienen que estar adivinando qué es lo que señalo. A ver ahora. Sí, perfecto. Bueno, mi célula ciliada externa trabaja en este lugar. ¿Sí? O sea, acá correspondería al cero desplazamiento. O sea, cilios orientados siguiendo el eje de la célula. Lo que dirían en los dibujos aparece como cilios verticales. Pero está lejos de lo que es la posición anatómica. Entonces, en esas células ciliadas externas, en el reposo, ya tenemos 50% de los canales mecanoeléctricos abiertos, o sea, la mitad de la corriente. La mitad de la corriente máxima. Cuando llega una onda sonora, supongamos que fuera un tono puro, los cilios se desplazan hacia un lado y hacia el otro simétricamente. Y por lo tanto, como estoy justo en la mitad, o aproximadamente en la mitad, me desplazo. A ver, lo hago más chiquito, más finito, para que sepa diferenciar mejor las distintas curvas, las distintas marcas. Me desplazo así y así. ¿Sí? Los cilios se desplazan simétricamente, para un lado y para el otro, si es un tono puro. Entonces, la corriente disminuye y aumenta alternadamente. Disminuye y aumenta, o sea, canales se cierran, se abren, se cierran, se abren, se cierran, se abren, cíclicamente. Y lo que disminuye, la cantidad que disminuye, es prácticamente la misma cantidad que entra. Que aumenta, digo. ¿Está bien? Cuando los hilos se inclinan para un lado, la corriente disminuye tanto. Y cuando los hilos se inclinan para el otro, la corriente aumenta tanto. Lo mismo. ¿Me siguen, no? Sí. Fíjense ustedes que si la corriente va disminuyendo y aumentando simétricamente, esto provoca un cambio de voltaje que también es simétrico. Y ese cambio de voltaje, la célula ciliada externa lo usa para cambiar la configuración de una proteína que tiene en su membrana vasolateral que se llama prestina. Cuando la célula se despolariza, la prestina se contrae. ¿Sí? Cuando la célula se hiperpolariza, la prestina se relaja. Entonces, si lo que cambia el voltaje para un lado y para el otro es lo mismo, lo que la prestina se contrae para un lado es lo mismo que lo que se relaja para el otro. Y esto provoca que la membrana basilar suba y baje bien en fase con la onda sonora y simétricamente, siguiendo prácticamente de manera exacta lo que hace la onda sonora. Es decir, si la onda sonora hace esto, la membrana basilar va a hacer lo mismo, porque la célula ciliada
va a responder exactamente del mismo modo que la onda sonora. Pero si la onda sonora es así, por ejemplo, la célula ciliada externa, ven que esto, si la forma de la onda es así, esto significa que los cilios se van a inclinar para un lado, más, un poquito menos, pero para el mismo lado, más para el mismo lado, menos para el mismo lado, más para el mismo lado, y después para el otro. Más, menos, y después para el otro lado. Y eso hace que entonces la célula ciliada responda, yendo para acá, así, así. Traten de mirar lo que estoy marcando en la función esta, siguiendo lo que le pasa a la célula ciliada, ¿sí? Miren, se inclinan los cilios para un lado, mucho. Vuelven un poquito. Vuelven a inclinarse mucho. Siguen inclinados, pero menos. Se inclinan mucho. Después se inclinan para el otro lado. Entonces la célula ciliada externa hace esto. Siguiendo el gráfico, ¿eh? Siguiendo el gráfico que me salió. Y si siguiera, haría así. Tac, 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 volvería para el otro lado. O sea que este desplazamiento sigue la forma de la onda, no importa qué tan compleja sea. Es una posición estratégica, evolutiva, ¿sí? Con ventaja evolutiva, que tiene la célula ciliada externa, que le permite cumplir con su trabajo, que es amplificar el movimiento de la membrana basilar determinado por la onda sonora. Respeta la forma de la onda. No es un tema menor este. Respeta exactamente la forma de la onda. En cambio, la célula ciliada interna no hace esto. ¿Sí? En la célula ciliada interna, a ver, vuelvo para atrás para que se note lo que marco. En la célula ciliada interna que teníamos acá, esta forma de la onda me hace que va, viene, me siguen, ¿no? Y después para el otro lado. Lo hago de vuelta. Estoy acá. ¿Sí? Tengo los hilos derechitos. Pero la onda mueve los líquidos del hoyo interno. Y entonces eso empieza a mover los cilios. Y los mueve más, cuanto mueve más a los cilios, cuanto mayor es la amplitud. Entonces, me vengo acá, ¿sí? Y voy a marcar los desplazamientos. Fíjense, entonces, la onda me provoca el desplazamiento de los cilios. Vengo para acá, ¿sí? Ahí está, en la onda está subiendo. O sea, esto que estoy marcando acá, esto es esto, ¿sí? Me movió los cilios para un lado. Entonces me lo mueve para acá. Vuelven, 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 vuelven. Y ahora para el otro lado. ¿Sí? Entonces, si yo graficara la corriente que esto genera, cuando los cilios están para acá, me hacen esto, ¿ven? Mucha corriente, un poquito menos. Mucha, un poquito menos. Mucho, un poquito menos. Y después, nada. Mientras estoy acá. Nada, porque me estoy desplazando para el otro. Nada, nada, nada. ¿Ven lo que pasa con la célula ciliada interna? No hace lo mismo. No hace lo mismo que la externa. ¿Sí? Y esto es un mecanismo que fue determinado evolutivamente, que le permiten a cada una de las células cumplir con la función, o mejor, esto hace que las funciones de la célula ciliada interna y la externa sean distintas. Su respuesta es diferente. Bueno, me imagino que en este momento deben estar hartas de escuchar del mecanismo de adaptación de las células ciliadas internas y externas, así que voy a parar de hablar un poquito de este asunto y vamos a seguir avanzando hacia algún otro lugar, por ejemplo, tonotopía coclear. Las células, particularmente las células ciliadas externas, las externas también, pero las células ciliadas no son iguales a lo largo de la cóclea. ¿Sí? Las células ciliadas de la base son más grandes, tienen cuerpos celulares más grandes, cilios más largos,
y propiedades de la membrana diferentes a las células de la base. Las células, repito, las células del ápice, digo, repito porque después nunca sé cómo me pierdo en lo que venía diciendo, capaz que en algún momento lo digo al revés. Lo digo y esta vez voy a prestar especial atención a decirlo bien, seguro. Las células del ápice son las que están representadas a la izquierda del gráfico. ¿Sí? Las del ápice, las que responden a las bajas frecuencias. Que respondan las del ápice a las bajas frecuencias está determinado por un montón de cualidades que tienen. Por ejemplo, cuerpos celulares grandes, cilios largos y propiedades de la membrana celular que determinan que respondan lentamente a los cambios de voltaje. Y al contrario, estas propiedades van cambiando a medida que nos movemos en la cóclea. ¿Sí? En la base, las células son distintas que en el ápice. Las células de la base están representadas en la parte derecha del gráfico. Son las que responden a los agudos. Las células de la base tienen cuerpos celulares más cortos, son más pequeños, cilios más cortos y propiedades de la membrana, ¿sí? En los canales particularmente, ¿sí? Propiedades de la membrana que le permiten generar cambios de voltaje muy veloces. Profe, ¿eso sería lo que es la capacitancia? Exactamente. Estas propiedades están determinadas, esta capacidad para responder rápido o lento está determinada por dos variables, ¿sí? Que son la capacitancia y la resistencia. Capacitancia y resistencia. En cuanto a la capacitancia, bueno, muestro un gráfico. En cuanto a la capacitancia, ¿sí? La capacitancia determina con cuánta rapidez yo puedo cambiar el voltaje de la membrana. ¿Y por qué la capacitancia determina eso? Lo voy a anotar. Esto es biofísica. A mí me encanta, pero capaz que a ustedes no. Pero bueno, yo lo anoto. La capacitancia está dada por la cantidad de carga Q que tengo que ponerle a una membrana para cambiarle el voltaje en una cantidad determinada. Entonces, fíjense ustedes, si una membrana tiene mucha capacitancia, si tiene mucha capacitancia, significa que yo le tengo que meter mucha carga para poder cambiarle el voltaje. Es Q sobre B, carga sobre voltaje. Si la capacitancia es grande, significa que esta Q es grande. ¿Lo ven? Esto es pura matemática. Si C es grande, es porque Q es grande o porque B es muy chiquito. Pero vamos a la más fácil. Si C es grande, es porque Q es grande. Esto significa que yo le tengo que meter mucha carga para conseguir el cambio de voltaje. Y en meter mucha carga tardó mucho tiempo. O sea, el cambio de voltaje es lento. ¿Sí? Porque tardo mucho en conseguir ese cambio de voltaje, porque tengo que meter mucha carga. En cambio, si la capacitancia es bajita, yo el mismo cambio de voltaje lo consigo con una Q mucho más pequeña.
No es lo mismo meter 100.000 iones en una célula que meter 10. Meter 10 es mucho más rápido. Tarda mucho menos en entrar 10 iones que en entrar 100.000. Si yo consigo cambiar 10 milivolts metiendo 10 iones, eso lo hago mucho más rápido que si para cambiar esos mismos 10 milivolts necesito meter 1000 iones. Esa cantidad de carga que le tengo que meter para poder cambiar un determinado voltaje, 10 milivolts por ejemplo, eso me expresa la capacitancia. Cuanto más carga le tengo que meter, significa que la capacitancia es más alta. Bueno, una célula que tiene capacitancia alta significa que cambia lento el voltaje. Y eso favorece que la célula responda a baja frecuencia. Por eso las células del ápice son así. O, lo digo mejor, como las células del ápice son así, esas células responden a bajas frecuencias. Y en la base pasa lo contrario. ¿Sí? Esta es una de las propiedades, la capacitancia. La otra es la resistencia. En esta diapositiva está puesto G, que es conductancia, que es lo contrario. La conductancia es cuán fácil se mueven los iones. La resistencia es cuánto les cuesta moverse a los iones. Y los iones se mueven a través de los canales. Si yo tengo muchos canales abiertos, la resistencia es baja, porque si tengo muchos canales abiertos, los iones pasan fácil. Digo la idea de vuelta. Si tengo muchos canales abiertos, los iones se mueven fácilmente a través de la membrana. O sea que la resistencia es baja. Esa membrana conduce mucho. Tiene alta conductancia. Si tengo poquitos canales abiertos, los iones se mueven menos. Se mueven más difícil. Les cuesta más pasar por la membrana. La conductancia es baja. O la resistencia es alta. Estoy diciendo lo mismo. Cuanto más grande sea la corriente, más rápido cambio el voltaje. O sea, meto más iones. Si la corriente es grande, meto más iones, más rápido. O sea que eso provoca un cambio de voltaje rápido. Entonces, en el lugar donde la corriente sea muy grande, yo tengo cambios de voltaje rápido. O sea, donde la conductancia es grande, tengo cambio de voltaje rápido. Donde la conductancia es chiquita, tengo cambio de voltaje lentos. ¿Dónde voy a tener cambio de voltaje rápidos? ¿En el ápice o en la base? La base. En la base. En la base tengo cambio de voltaje rápidos. ¿Sí? Porque la célula cambia de voltaje muchas veces porque los hilos se inclinan rápidamente para un lado y para el otro. Porque ahí es donde se detectan los agudos. ¿Sí? En la base pasa todo lo contrario. En el ápice, perdón, pasa todo lo contrario. En la base, cambios rápidos. ¿Por qué? Porque hay alta conductancia. En el ápice, cambios lentos. ¿Por qué? Porque ahí hay baja conductancia. Y esto está acoplado con las propiedades pasivas y activas de la membrana basilar. Empecemos por las pasivas. La pasiva es que la membrana basilar es naturalmente más rígida en la base que en el ápice. ¿Sí? Y es naturalmente más fina en la base que en el ápice. Y como la membrana basilar se comporta en parte como un instrumento de cuerdas, como si fuera un piano, las cuerdas más finas
y más tensas son las que vibran a más alta frecuencia. Entonces, estas propiedades pasivas de la membrana basilar están de acuerdo con las propiedades de las células ciliadas que tienen enzima. De modo que las células ciliadas que tienen enzima, cada pedacito de la membrana basilar, responden, o sea, tienen propiedades, tanto en la membrana como en su tamaño, que le permiten responder a la frecuencia de la cuerda que está abajo. O sea, el cambio de voltaje de la célula ciliada está dado por un par de conductancia y capacitancia que se corresponden, ¿sí? Que generan una velocidad de cambio de voltaje que se corresponde con la frecuencia a la cual está vibrando la membrana basilar. ¿Se entendió? Yo sé que esta parte es recontra compleja, es súper compleja, además es biofísica. Entonces, yo quiero saber dos cosas. Primero, si se entiende y si les interesa. Porque la importancia de que se entienda o no está dada de las consecuencias, ¿no? De que se entienda o no está dada por si les interesa o no. Sí, en mi caso sí a ambas preguntas. Se entiende y les interesa. En mi caso. Igual. Si no, pueden rever el video. El video va a estar subido mañana. Mañana calculo que lo voy a subir mañana a la tarde. Sí, a menos que tenga una dificultad extraña, como que se me corte la luz, por ejemplo. ¿Sí? Salvo ese tipo de cosas, debería estar subido mañana. Bueno, ¿hay alguna cosa en particular que me quieran preguntar hasta acá? Tengan en cuenta que este va a ser el último Zoom, ¿sí? Ya se hace re tarde, ¿sí? Total, podemos agregar otra clase, si les hace falta. O si les interesa Para mucho. relacionarlo un poco con lo que vimos de los aminoglucósidos, también, digamos, relacionando esto, también se explica por qué también los agudos son los primeros en dañarse, porque justamente tienen más Exactamente. conductancia que por ahí que por ahí el ápice, ¿no? Exactamente. Es muy atinado lo que estás diciendo. Si yo miro las células ciliadas de la base, estoy en esta región. A ver si me deja dibujar. Estoy en esta región, en esta zona. ¿Sí? Esto en la base. Y esto acá en el ápice. ¿Sí? En la base, entonces, alta corriente. ¿Ven? ¿Por qué alta corriente? Porque tiene alta conductancia. Muchos canales abiertos. ¿Sí? En la base, en el ápice, perdón, menos conductancia, por lo tanto menos corriente. Tener más corriente significa que los canales conducen, en parte es más canales abiertos y en parte es que cada canal conduce mejor, conduce más. No son iguales los canales de las células ciliadas, y hay particulares diferencias entre unos y otros en la base y el ápice. ¿Sí? Pero esto significa, precisamente, que los canales de las células ciliadas de la base tienen conductancia más alta y por lo tanto conducen más no solo los iones, sino también los aminoglucósidos. Los aminoglucósidos se meten más en las células ciliadas del de la base que en las células ciliadas del ápice. ¿Mm? Y esto, como bien dijo Jennifer, determina que en las células ciliadas de la base el daño sea mucho más marcado que en el ápice, ¿sí? ¿Está claro? Sí, sí. De Jennifer, no, Jimena, perdón. Perdón, Jimena, te rebauticé. Discúlpame. No hay problema. Te he dicho, ¿a quién le está hablando este pibe? Me conoce desde hace años. No importa, no importa. Es bien la hora, tarde. es el horario. Perdón.
Bueno, sigo un cachito más. Nos quedan 10 minutos, así que si quieren que me dedique a alguna cosa en particular, aprovechen. Algo que quieran que quede establecido acá en esta reunión y no en la siguiente, por ejemplo. Una pregunta antes de seguir avanzando. Un poco, porque nosotros habíamos pedido este tema un poco relacionado también con lo que es la desincronía, pero bueno, todavía no llegamos a esa parte, porque estamos viendo recién, digamos, lo que sería la parte de arriba de la célula, por decirlo de alguna manera, y eso Tal cual. sucede entre, digamos, en la sinapsis con la primera neurona, con lo cual todavía estamos lejos de ahí. ¿O no? Sí, No sé. sí, exacto. Exacto. Traté de conectar un poquito, No, pero es re está difícil. perfecto, ¿eh? Pero bueno. A mí todo esto me gusta mucho, pero bueno, nada más te hago ese comentario porque, porque bueno, un poco las chicas habían pues, propuesto este tema más que nada por esa partecita. Por la parte de la sinapsis en cinta. Sí, Bueno, es posible que no lleguemos hoy, porque la verdad que es extenso, el asunto es extenso. Es posible que no lleguemos hoy, pero de todas maneras tiene mucho vínculo con toda la parte de procesamiento. Así que no hay problema. El jueves que viene podemos arrancar por la sinapsis en cinta. Y listo, donde dejemos hoy arrancamos la semana que viene. excelente. Bueno, les decía entonces que la célula ciliada externa tiene esta proteína que se llama prestina en la membrana vasolateral, y esa prestina es una proteína contráctil, además de estar emparentada con canales iónicos, es una proteína contráctil. Cambia su conformación, o sea, tiene múltiples funciones en la célula ciliada, pero en este caso, la parte que nos interesa es que cambia su función cuando el voltaje de la célula cambia. Cuando la célula ciliada externa se despolariza, la prestina se contrae. Y esto, fíjense acá, si la prestina se contrae, la célula ciliada se contrae, me levanta la membrana basilar. ¿ven? Tira de acá y me levanta la membrana basilar. Cuando la membrana basilar se levanta, en este lugar el volumen disminuye y el líquido pasa para allá. Y esto me lleva a los cilios de la célula ciliada interna para allá. Y cuando la célula ciliada se relaja, porque el voltaje disminuye, porque se hiperpolariza, este espacio aumenta y el líquido se viene para acá. Y eso me arrastra, ese endolinfa moviéndose, me arrastra los hilos de la célula ciliada interna hacia el lado de la fila más baja. ¿Está bien? Con cambios de voltaje, produciendo cambios de voltaje que vimos hace un rato, ¿sí? La idea entonces es que cuando yo miro una célula ciliada, esto representa lo que le pasa a la célula ciliada externa, no las células ciliadas internas, a las células ciliadas externas. Esa célula ciliada responde simétricamente, despolarizándose o hiperpolarizándose acá, despolarizándose o hiperpolarizándose según el movimiento de esos estereocilios. ¿Sí? Acá dice interna, pero esto no lo corregiste. ¿Sabés que cuando lo escribí, esto no responde a lo que le pasa a la célula ciliada interna. Esto le pasa a la célula ciliada externa, que tiene una simetría en la respuesta. La interna tiene asimetría en su respuesta, ¿sí? Por eso que habíamos visto hace un rato, el rango dinámico está desplazado hacia la derecha con respecto a la célula ciliada externa. Entonces, esa oscilación de la membrana basilar determina movimientos en los estereocilios hacia un lado y hacia el otro, que determinan cambios en el voltaje. Cuando se inclina hacia el lado del estereocilio más alto, el voltaje sube, cuando se inclina hacia el lado del estereocilio más bajo, el voltaje baja. Y ese cambio de voltaje está directamente vinculado con la liberación del neurotransmisor, a través de toda la maquinaria que vamos a ver la semana que viene, porque nos queda re poquito tiempo. ¿Sí? Pero lo primero que les digo es que esto involucra canales de calcio que están en la membrana vasolateral. ¿Sí? Son canales de calcio
que responden al voltaje. Entonces, cuando la célula se despolariza, el canal de calcio se abre, entra calcio, y esos canales no están en cualquier parte, sino que están en la zona activa. Es decir, el lugar donde están las vesículas. No en cualquier lado. Donde están las vesículas. Que eso de vuelta en los libros no aparece. Los canales están en la zona activa, o sea, donde están las vesículas, donde está toda la maquinaria de exocitosis. O sea, donde está la cinta. Entonces, en ese lugar aumenta la concentración de calcio y esto provoca la liberación del neurotransmisor. ¿Vamos bien? Les decía, esos canales son sensibles al voltaje, entonces se abren cuando la célula se despolariza, se cierran cuando la célula se hiperpolariza. Por eso entonces, cuando la célula despolariza, aumenta la liberación de glutamato, cuando la célula hiperpolariza, disminuye la liberación de glutamato. Ven que está todo acoplado, ¿no? Están todas acopladas. El movimiento mecánico de la membrana basilar, el movimiento mecánico de los cilios y el cambio de voltaje, porque está determinado por el cambio de corriente. Y por lo tanto, la liberación del neurotransmisor. ¿Está bien? Lo que sigue en la célula ciliada interna, esto es igual en la interna y en la externa, salvo la forma de la curva. Pero es igual, el mecanismo es igual. Pero lo que sigue cambia entre una célula y la otra, que es cómo se cierra en realidad, cómo para la corriente, cómo vuelve el voltaje. Porque para que vuelva el voltaje hace falta que el potasio se vaya de la célula. Y eso es distinto en la célula ciliada interna que en la externa. Por eso lo dejo y lo vemos la semana que viene acoplado con el funcionamiento de la sinapsis en cinta. Y si en algún momento hace falta, agregamos una reunión más para ver procesamiento auditivo central. Tengo una pregunta, que no sé si vamos a llegar. Pero viendo las autoemisiones acústicas, que un poco lo que evalúan son células ciliadas externas, pero lo que se ve es este movimiento que hace la prestina, o esa contracción que hace la prestina, y uno registra, eso es lo que algunos libros dicen, ¿eh? Que, Sí. que lo que nosotros recogemos con el estudio es el ruido o el sonido que emite esa prestina al contraerse. Y habla de un mecanismo pasivo y activo que dice que a partir de los 50 decibeles es donde la prestina empieza como a funcionar, por decirlo de alguna manera. ¿Esto es así realmente? Mirá, no es la única postura. Que el ruido lo haga la prestina, que ese sonido lo emita la prestina, es una postura. La mayoría dicen que es el sonido emitido por la vibración de las cuerdas de la membrana basilar. Y por lo tanto la oscilación de los líquidos, que se transmite y requiere la indemnidad del oído medio para poder transmitirse hacia... Por eso con las autoemisiones evalúas muchas cosas, no solo el funcionamiento del oído interno, sino también la indemnidad del oído externo. Sí. Perdón, del oído medio. Sí. O sea, realmente es una prueba muy amplia, dice muchas cosas. Chicas, está por cortarse. No quiero que se corte sin poder saludarlas. Así que las saludo, me despido, que tengan un lindo fin de semana. Nos encontramos el jueves que viene con el mismo link. Perfecto. ¿Sí? El mismo link. Igualmente. Muchas gracias, profe. Gracias, chicas. Que anden muy bien. Chao, profe. Chau, chau.